¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Pascoe y ese es el proyecto final de la clase de aprendizaje automático, el cual se titula Imputación en línea de datos corruptos en sensores de glucosa utilizando redes LSTM. Comenzamos hablando del problema. En el tratamiento de la diabetes tipo 1 es fundamental monitorear continuamente los niveles de glucosa para evitar complicaciones agudas o crónicas del paciente. Para ello, se utilizan sensores continuos de monitorización de glucosa. Sin embargo, estos pueden ser susceptibles a errores como fallos temporales, desconexiones o lecturas anómalas. Estos sensores comprometen la calidad de los datos y pueden llevar a decisiones médicas equivocadas, como administrar insulina innecesaria o ignorar una hipoglucemia real. Existen métodos de imputación tradicional que no consideran el contexto fisiológico del paciente. Es por esto que este proyecto busca desarrollar un sistema capaz de detectar de manera automática cuándo una lectura de glucosa es confiable y cuándo debe corregirse mediante una predicción en el historial fisiológico del paciente. Por ejemplo, tomando en cuenta datos como la glucosa, la insulina y la ingesta de carbohidratos del paciente. Dentro de los objetivos del proyecto podemos resumirlos en tres. El primero es la integración de variables fisiológicas al modelo, como lo pueden ser la glucosa previa, la insulina y la ingesta de carbohidratos. Segundo objetivo, tenemos desarrollar una red LSTM que sea capaz de predecir valores de glucosa para sustituir lecturas erróneas en línea. Y como tercer objetivo, tenemos desarrollar un algoritmo que sea capaz de detectar fallos en sensores de monitorización de glucosa continua en tiempo real y que sea basado en el error. En la descripción de los datos, estos fueron generados sintéticamente utilizando el modelo fisiológico compartimental de Sorensen. Este modelo simula el comportamiento glucémico de un paciente con diabetes tipo 1. Nuestro dataset cuenta con 1440 observaciones con una resolución temporal de 5 minutos por muestra, teniendo así 5 días de datos del paciente. Se simularon tres variables. La primera es la glucosa en sangre en miligramos por decilitro. La segunda es la concentración de insulina en plasma en 1000 unidades por litro. Y la última es la absorción de carbohidratos en miligramos por minuto. En esta figura podemos ver la gráfica de las tres variables simuladas. En la parte superior tenemos la concentración de glucosa en sangre, en azul. En la parte central tenemos la concentración de insulina en plasma, postdosis subcutánea basal y en bolo. Y en la parte inferior tenemos la absorción gastrointestinal de carbohidratos. En la parte del procesamiento, primero tenemos la normalización de los datos. En la distribución original, observamos cómo las variables estaban en rangos muy diferentes. Si no se normalizaban, la red daba más peso a variables con valores numéricos mayores, además de que el entrenamiento se vuelve inestable o más lento. Así que se realizó una normalización global mediante el cálculo de la media y la desviación estándar de cada una de las variables. Tras la normalización, podemos ver cómo las medianas se centran cerca al cero, lo cual facilita el aprendizaje de la red. La segunda parte del preprocesamiento es la simulación de errores. Aquí se creó el conjunto de datos de prueba al simular dos tipos de error. El primer error simulado es la desconexión total del sensor, simulándose poniendo los valores a cero en dos segmentos de la señal. El segundo tipo de error simulado es el movimiento o presión en el sensor, que también puede entenderse como una interferencia electromagnética en el mismo. Este se generó mediante ruido blanco aleatorio. La arquitectura de la red neuronal diseñada consta de 6 capas, comenzando por una capa de entrada secuencial que define la forma de los datos que ingresan a la red. Como podemos ver del lado izquierdo, son 6 pasos de glucosa anteriores y los valores actuales de insulina y comida. Luego, utilizamos como filtro una convolución 1D causal con activación ReLU. Aquí la convolución está diseñada para trabajar con series temporales, respetando la dirección temporal y asegurando que no se use información futura para predecir. Después la señal pasa por una capa LSTM unidireccional, dado que no se dispone de datos futuros. Aquí la red LSTM tiene 32 neuronas, que es capaz de capturar dependencias a corto y largo plazo, ideal para series temporales como la glucosa, donde los niveles actuales dependen de eventos pasados. Posteriormente agregamos un dropout que desactiva aleatoriamente 30% de las neuronas en cada paso, evitando así el sobreajuste. Pasamos a una capa densa con 64 neuronas y activación ReLU, que permite refinar la representación generada por la LSTM, capturando relaciones no lineales.
Por último, la capa densa final reduce la salida a un único valor, que es la predicción de glucosa en ese instante. Con dicho valor, se calcula el error durante el entrenamiento. Aquí podemos ver la gráfica del entrenamiento, en la cual se muestra el comportamiento del error en la parte superior, el RMSE, y la función de pérdida, MSE, en la parte inferior. Esto durante las iteraciones para los datos de entrenamiento en azul y la validación en negro. El entrenamiento se realizó en MATLAB, se utilizó el optimizador Adam con un máximo de 300 épocas y un batch de 32. Podemos ver cómo ambas métricas caen muy rápido al inicio y se estabilizan en valores bajos, con curvas casi superpuestas, lo que evidencia buena capacidad de generalización sin overfitting. Podemos decir que hubo un early stopping en la época 170 de las 300, al cumplirse el criterio de paciencia de validación, optimizando el tiempo de cómputo. El uso de la regularización L2 de .001 y del dropout contribuyó a mantener la brecha mínima entre entrenamiento y validación, garantizando así un modelo robusto. Además, se agregó un validation split del 20%. La metodología de imputación en línea se dividió en 3 partes. La primera es la creación del vector de entrada. Aquí recorremos la serie corrupta y se extraen los últimos 6 valores de glucosa más la insulina e ingesta actual. Se aplica un filtro inicial al vector de entrada, es decir, que si algún valor previo de glucosa es menor a 10 miligramos por decilitro, se reemplaza por la predicción pasada. Este filtro evita que entradas corruptas afecten la predicción actual. Posteriormente, se normalizan los valores del vector. La segunda parte de la metodología es la predicción en línea. Aquí se realiza la predicción de glucosa en ese instante utilizando el vector de entrada. Posteriormente, se desnormaliza la salida. Por último, la tercera parte de la metodología es la detección de fallas en línea del sensor. Esto es importante debido a que nos permite saber cuándo imputar el dato y cuándo dejar el dato original. Aquí calculamos el error absoluto de la predicción. Si el error supera un umbral, se le aplica un suavizado adaptativo y se considera que hubo una falla en el sensor. El suavizado adaptativo ajusta su respuesta al nivel de variabilidad del error, ante saltos bruscos. Aquí podemos ver el código de MATLAB utilizado en el proyecto. Vamos a proseguir a explicarlo brevemente. Al inicio cargamos los datos de entrenamiento y prueba. Preparamos las variables, donde definimos el número de pasos pasados a usar de glucosa, en este caso son 6. Y la predicción podemos que va a ser a un solo paso. Aquí realizamos la normalización global de los datos de entrenamiento, calculando la media y la desviación estándar de cada una de las variables, para posteriormente realizar la normalización. Aquí construimos el conjunto de entrenamiento de los datos normalizados, tomando en cuenta a partir del sexto valor de glucosa, que se almacena en esta variable npast. Aquí realizamos la división en entrenamiento y validación, utilizando un validation split del 20%, como lo vimos en la presentación. Definimos la arquitectura de la red, que ya describimos también en la presentación, con todas sus capas. Y en las opciones de entrenamiento, aquí es donde definimos el número máximo de épocas, el tamaño del batch, otras cosas como la regularización L2, el validation data y el validation patients, que fue de 30. Aquí realizamos el entrenamiento como tal de la red. Y aquí en la parte 7 donde realizamos la predicción en línea con la detección de fallas. Primero hacemos la definición de los vectores de almacenamiento de los datos. Aquí vamos a almacenar el historial del error. El umbral mínimo de 10 miligramos por decilitro para el primer filtro para el vector de entrada. Definimos una ventana inicial para calcular la varianza local en base al error, que va a ser de 30. Y un alfa base que nos va a ayudar para realizar el suavizado, que podemos ir ajustando dinámicamente. Aquí en este ciclo for es donde recorremos la serie corrupta, donde primero obtenemos los valores pasados de glucosa. Realizamos el primer filtro, reemplazando los valores inválidos con las predicciones anteriores. Realizamos la normalización de las entradas con la media y la desviación estándar calculada en el entrenamiento. Creamos el vector de entrada normalizado. Y aquí realizamos la predicción y la desnormalización de la salida. Calculamos el error absoluto de la predicción con respecto al valor esperado.
Y aquí realizamos la detección de fallos. Si el error calculado es mayor a un umbral, decimos que hay una falla. ¿Pero qué vamos a hacer con esta falla? Vamos a determinar primero si se trata de un error bajo o de un error alto. Si es un error bajo, es decir, se considera un error de ruido blanco, al ser menor el error a 60 miligramos por decilitro. Aquí es donde aplicamos el suavizado adaptativo con el alfa que se calculó de manera dinámica en base a la varianza local. Si es un error muy alto, podemos decir que es un caso de desconexión y no se suaviza, ya que la predicción logra logra dar una predicción muy aceptable de esta. En el caso de que el error no supera el umbral, no se detecta una falla. Sin embargo, realizamos una pequeña suavizado para que la señal sea más exacta. Por último, en base a de que si se detectó o no se detectó una falla, sustituimos en el caso de que exista o mantenemos el valor original en el caso de que no exista la falla. Muy bien, aquí podemos ver los resultados de la predicción en línea. Podemos ver la curva negra que muestra la señal de la glucosa con segmentos corruptos, como la desconexión o el ruido. Y la línea roja punteada es la predicción que genera la red LSTM en línea. Podemos ver cómo en las zonas sin fallas, la predicción sigue muy de cerca la dinámica verdadera. Y en las zonas con desconexión, vemos cómo la red logra imputar datos con un comportamiento muy similar a la de sus iteraciones pasadas. Además, vemos cómo es posible suprimir el error del ruido bastante bien. Podemos decir que la red LSTM unidireccional es capaz de mantener continuidad aun cuando los datos de entrada son erróneos. Aquí los resultados de la detección de fallos. En la parte superior vemos la misma gráfica de la predicción de línea de la glucosa pasada, pero en la parte central mostramos el error de la predicción, en la cual vemos en negro el error absoluto en cada instante y en azul el umbral de error para que sea considerado falla. Vemos cómo los picos de error muy altos, superiores al umbral, coinciden prácticamente con las caídas y tramos de datos faltantes en la gráfica de la glucosa superior. Y ahora en la gráfica inferior de la detección de fallas en línea, indica los instantes donde el error superó el umbral y se detectó una falla. Hay muy pocos falsos positivos fuera de las regiones de falla, lo que demuestra buena especificidad. Si pasamos a las métricas de desempeño para la predicción en línea, tenemos la MAE, que nos dice en promedio que las predicciones se quedan aproximadamente 6 miligramos por decilitro del valor real. El RMSE, que penaliza los picos de fallo, indica que en los casos más extremos llega a haber una desviación de aproximadamente 19 miligramos por decilitro. El MART, que es el error porcentual medio entre el error relativo respecto al valor real, el cual es muy usado en estudios de sistemas de monitoreo continuo, tenemos un 1.84%. Aquí, cuanto menor sea dicho porcentaje, más exacto será el sistema. Vemos que es muy superior al 8 al 10% típico de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa. Y por último tenemos la métrica R2, que es la varianza explicada, que nos dice la proporción de la variabilidad que captura el modelo, teniendo un 95%. Entonces podemos decir que el modelo es capaz de explicar el 95% de las fluctuaciones de la glucosa real, demostrando un muy buen ajuste. Si pasamos a las métricas de desempeño de la detección de fallas, tenemos la exactitud, que es la proporción de predicciones correctas. Nos dice que en el 97% de las muestras, fallas y no fallas, se clasifican correctamente, mostrando un muy bajo error global. La precisión, que nos dice que de todas las veces que el modelo indicó falla, ¿cuántas logran realmente? Tenemos un 96%, así reduciendo las falsas alarmas. Tenemos el recall, que es de todas las fallas reales, ¿cuántas se detectaron? Con el 79.07%. Y tenemos el F1 score, que es la media armónica entre precisión y recall, con un 86.81%, indicando un buen rendimiento consistente en la detección de fallas. Siguiendo con las métricas de desempeño por la detección de fallas, tenemos la matriz de confusión. Aquí podemos ver que los verdaderos negativos son las muestras sanas correctamente ignoradas, con 1.237. Los falsos positivos, que son las falsas alarmas, solamente fueron 4. Los falsos negativos, con 27,
son las fallas no detectadas. Esta es una área a mejorar en el futuro. Y los verdaderos positivos, que son las fallas correctamente detectadas, está en 102. Por último, tenemos la curva ROC, que nos muestra la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de falsos positivos al variar el umbral de detección. Nos da un out de 0.97. Esto significa que el modelo es capaz de distinguir casi perfectamente entre modelos con y sin falla, lo que facilita elegir un umbral óptimo según la tolerancia a falsas alarmas. Como conclusiones del proyecto las podemos dividir en dos. Las primeras, las conclusiones del modelo que se implementó. Podemos decir que el uso de la red LCTM mostró ser efectivo para la imputación en línea de datos de glucosa, operando en tiempo real con alta precisión. Su capacidad para detectar fallas en la señal y generar valores confiables permitió mantener la continuidad de la medición. El entrenamiento controlado, con regularización y validación, evitó el sobreajuste, asegurando buena generalización. Por otro lado, tenemos las conclusiones de líneas futuras. Se puede proponer validar el modelo con datos clínicos reales para comprobar su robustez en condiciones prácticas. Y también se consideran integrar nuevas variables fisiológicas como la actividad física o el estrés. Esto al demostrar que al incluir otras variables además de la glucosa, como la insulina y la ingesta de carbohidratos, tenemos muy buenos resultados. Por mi parte sería todo. Estas son las referencias que se usaron. Muchas gracias.